Dios. Good morning. Vamos a leer la palabra de Dios esta mañana. Let us read the Word of God. Esta mañana vamos a leer el libro de Levíticos. This morning we will read the book of Leviticus, Levíticos 4, Leviticus chapter 4, 27 al 28. verse 27 and 28. Voy a leer. I'll read. Si alguna persona del pueblo pecare por hierro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y deliquiere, luego que cometiere su pecado que cometió, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió. And if any one of the common people sin through ignorance while he doeth somewhat against any of the commandment of the Lord concerning things which ought not to be done and be guilty, or if his sin which he has sinned come to his knowledge, then he shall bring his offering, a kid of goats, a female without blemish, for his sin which he hath sinned. Sí. Bueno, seguimos hablando sobre el tabernáculo. So we're continuing to talk about the tabernacle. Cuando estoy mirando el libro del tabernáculo, When I'm looking at the book of the tabernacle, me puedo dar cuenta que hay cosas que puedo aprender más a profundidad. I was able to learn things with a lot of depth, Sí, un poco más profundo, ¿verdad? with more depth. Por ejemplo, estaba hablando de Levíticos capítulo 4. Talking about Leviticus chapter 4, Hay un punto muy importante, ¿verdad? there is an important point. Y dice, habla sobre la persona que reconoce que tiene pecado, So it says la persona que se da cuenta, ¿verdad? people who realize Que cometió pecado. that they commit sin. Después de que se da cuenta, So after they realize, y pues estaba yo leyendo acerca del tabernáculo so I'm reading about the tabernacle. y estaba mirando ese punto muy importante. I'm reading about this important point. Cuando Adán y Eva, digamos, aunque Adán y Eva estaban desnudos, Even though Adam and Eve were naked, y para ellos no había, eso no representaba ningún problema. for them there was no problem. Era igual que cualquier animal, ¿no? It was like any animal. No había conciencia de pecado, There was no consciousness of sin. no había ningún conocimiento de pecado, ¿verdad? There was no knowledge of sin. Entonces, sin conciencia de pecado, Without knowledge of sin, ellos podían acercarse a Dios, they were able to get close to podían God. estar frente de Dios They were able to be in front of God sin ningún problema, ¿verdad? without any problems. Como, por ejemplo, un niño, ¿verdad? For example, a Los child, niños cuando son pequeñitos, ¿verdad? when they're very young, Aunque ellos están desnudos even though they're naked, en frente de sus padres, in front of their en parents, frente de la in gente, front of the people, ellos no tienen ninguna vergüenza, ¿verdad? they don't have any Pueden shamefulness. estar tranquilos, ¿sí? They can be calm. Pero But cuando crecen un poquito, when they grow up a little bit, ya les da pena estar desnudos, ¿verdad? they have a burden to be naked, Y les da temor and it brings fear, y tienen que estar cubiertos, ¿verdad? and they have to be covered. Entonces, cuando Adán y Eva no habían pecado, When and Eve didn't sin, entonces ellos, aunque estaban desnudos, even though they were naked, podían estar al frente de Dios they were able to be in front of God sin ningún problema. without any problem. Pero But, después que ellos pecaron, ¿verdad? but after they sinned, Entró el pecado, la conciencia en el pecado, ¿verdad? La que entró el pecado en la conciencia. the sin entered the Y consciousness, ellos tenían temor de estar delante de Dios and they had fear to stand in front of God, y tenían vergüenza de estar delante de Dios, and they had shamefulness to be in porque, front of God. Why? porque ellos tenían temor, ¿verdad? Because they were Tenían scared. vergüenza. They had Por shamefulness. eso en Levíticos capítulo 4 That's why in Leviticus chapter 4, habla muy claro, ¿no? it talks clearly. ¿Cuándo es cuando la persona tiene que traer la ofrenda?
When does a person have to bring the offering? Y otra de las cosas, And what are those ¿cuál things? es el motivo de la ofrenda, verdad? What is the motif of the offering? Y el motivo de la ofrenda no era por el pecado. The motif of the offering was not sin. No, The motive of sin was not the offering. la razón, The ¿verdad? reason. La razón de traer la ofrenda The reason, y no era por el pecado en sí, ¿verdad? it wasn't for the sin. Sino la verdad, aquí dice Levítico 4, dice, por la ofrenda era porque tenía el conocimiento del pecado. It says that the offering, ¿Eso qué? La it says ofrenda that era porque ellos tenían el conocimiento del pecado. the offering is for because they had knowledge of the sin. Y esto es lo que viene a representar el pecado, ¿verdad? And that was representing sin. Esto es lo que representa el pecado. That represented El sin. pecado no es la acción, Sin is not the action, sino que en el corazón de ellos but inside their hearts, hubo conocimiento de pecado, ¿verdad? that there was knowledge of sin. Está desnudos They were naked, y el estar desnudos and being naked, les causó a ellos vergüenza it caused them shamefulness. y también les causó temor de estar delante de Dios. And it also caused fear to stand in front of God. Entonces, ¿cuál es el problema, verdad? So what is the El problem? problema no es las acciones de ellos. The problem is not their action. Si el problema no es que están desnudos tampoco, Problem is not that they were naked. sino el problema es que ellos tuvieron el conocimiento del bien y del mal. The problem is their knowledge of good and evil. Ellos recibieron el conocimiento del bien y el mal. They received the knowledge of good and Y evil. esto vino a ser el problema para ellos, ¿verdad? And that became a Por problem. eso la Biblia dice en Levítico capítulo 4, dice, So Leviticus chapter 4 says, luego que conocieran el pecado que cometieron, dice. is Por ejemplo, dice aquí, es si una persona del pueblo pecare por hierro haciendo algo contra de alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y deliquiere, dice, luego que conociere el pecado que cometió. It says, and if any one of the common people sin through ignorance while he doeth somewhat against the commandment of the Lord, concerning things which ought not to be done, and be guilty. Luego que conociere el pecado que cometió, So after they committed sin, así dice, after they commit sin, no, this is concerning things which ought not to be done, and be guilty. después de que conociera el pecado que cometió, ¿cómo dice en inglés? Después que conociera el pecado que cometió, aquí, en el primer versículo, ¿cómo dice en inglés? Doeth somewhat against the Lord, any of the commandments of the Lord concerning things which ought not to be done, and be guilty. Dice que una vez que se hace culpable, ¿verdad? Once they become Y guilty. en español dice que cuando se da cuenta del pecado, ¿verdad? But in Spanish it says when they Dice, realize. después que se da cuenta del pecado, After they realize sin, es cuando él trae una ofrenda, dice. they bring an offering. Entonces, ¿por qué está trayendo la ofrenda? So why are they bringing an offering? Está trayendo la ofrenda. No es por el pecado, It's not for sin, sino porque se dio cuenta del pecado, but ¿verdad? it's because they realize that they ¿Qué have sinned. significa? ¿Qué significa esto? ¿Qué es el pecado? So what is sin? El pecado es Sin is darse cuenta delante de Dios, ¿verdad? realizing in front of God, Yo tengo pecado. oh, I have ¿Por sinned. qué? ¿El pecado qué trae? Why? Because what does sin El bring? pecado trae temor Sin brings y fear, el pecado and sin also eh, brings. hace que se separe de Dios, ¿verdad? Sin also makes us separated from God. No puede estar delante de Dios. We cannot be in front of God ¿Por qué? Why? Tiene temor, because we have tiene fear. temor, ¿verdad? We have fear. Es el pecado. Ooh. Por eso la ofrenda So the offering no era en sí por el pecado. was not for sin. Aunque sí es el pecado en sí, sí es. No vamos a decir, no es porque no No. tenían pecado. I'm not gonna say oh, it's not because they had sin. Sino es que la ofrenda era por darse cuenta, ¿verdad? But the offering was for them to realize, No, cuando se daban cuenta, ¿verdad? was for when Si they por ejemplo, realized. For aunque habían example, hecho algo mal, when they did something no, evil. por ejemplo, aunque ellos habían hecho algo mal,
even though they did something bad, pero, but ellos no se daban cuenta, ¿verdad? they didn't Ellos no realize. sabían, ¿verdad? They didn't Entonces no realize. era necesaria la ofrenda, So ¿verdad? the offering wasn't necessary. Entonces la ofrenda, ¿por qué es necesaria? So why is the offering La necessary? ofrenda es necesaria porque se dieron cuenta, ¿verdad? The offering was necessary is because they realized. Entonces la ofrenda, dice, la ofrenda que traían no era por haber cometido pecado, So the offering that they brought wasn't because they had sinned, sino porque tenían el conocimiento del pecado. but it's because they had the knowledge of sin. Eso es lo que Dios quiere hablar a través de Levítico, ¿verdad? That's what God wanted to talk about in ¿Qué es Leviticus. el pecado? What is El sin? pecado es darse cuenta, ¿verdad? Sin is Es realizing, abrir los ojos, opening the que no son eyes los ojos de Dios. that are not the eyes of No, God, no es el punto de vista de Dios. not the point of view of Que God. abrieron sus ojos, ¿verdad? And they Y opened se their dieron eyes cuenta que estaban desnudos, and they realized they were naked tuvieron miedo, ¿verdad? and they were scared. Entonces, por qué se trae la ofrenda en Levítico capítulo 4? So why do they bring offering in Leviticus chapter Levítico 4? 4 traen la ofrenda no por el pecado, ¿verdad? They bring offering not because they have sin. No, No. no, quita la palabra have. No es por el pecado que traen la ofrenda. It's not because sin, No es por causa del pecado que ellos traen la ofrenda, it's not because of sin they bring the offering. sino porque tienen el conocimiento del pecado. Es por el conocimiento. It's because they have the knowledge Por of eso dice, sin. luego que conociere su pecado, dice, So once they realize their sin, entonces debe traer la ofrenda. then they should bring an offering. Entonces, lo que no le permitía a ellos estar delante de Dios? So what allowed them not to be in front of God? No era en sí el pecado, ¿verdad? It was not the sin, Sino el conocimiento. but the knowledge. Es el conocimiento del pecado, The ¿verdad? knowledge of sin, El darse cuenta que estaban desnudos. realizing that they were naked Eso, el darse cuenta, ¿verdad? and realizing that, Eso les prohibía, eso era lo que les prohibía estar delante de Dios. that's what Eso era lo que les daba temor de estar delante de Dios. that's the one that brought fear, No, esa situación, that o situation. sea, voy a explicar bien otra vez. Explain it again. El conocimiento del pecado, The ¿verdad? knowledge of sin, No el pecado. not Porque sin. ellos estaban desnudos. Why? Because they were naked. Ellos estaban desnudos, no había ningún problema. They were naked and there's no Porque problem. no tenían conocimiento del pecado. They didn't know sin. Ellos no sabían que estar desnudo era un problema, They ¿verdad? didn't know that being naked was bad. Para ellos no es ningún problema estar desnudos. For them, there was no problem. Escucha, no es problema estar desnudos. That there was no problem being naked. Estar desnudos para ellos no era ningún problema. ¿Por qué? Being naked, there was no Porque ellos problem no tenían el conocimiento del pecado, ¿verdad? because they didn't have the knowledge of sin. Pero cuando ellos comieron del fruto, But when they ate of the fruit, sus ojos fueron abiertos their eyes went y open se dieron cuenta, ¿verdad? and they Se dieron realized. cuenta. They ¿Qué realized. significa? Después que se dieron cuenta, And after they realized, ¿qué era lo que les prohibía estar delante de Dios? what allowed them not to be in front of God? ¿Qué era lo que les prohibía, lo que no les permitía estar delante de Dios? What didn't allow them to be in front of God? No era el pecado, It ¿verdad? was not Sino sin, el but conocimiento del pecado. the knowledge of sin. Eso es lo que, por eso la Biblia nos está explicando este punto, ¿verdad? That's what the Bible is explaining in La this point. ofrenda que traían, The offering that they brought, lo profundo de la realidad the depth of the truth, es que ellos traían la ofrenda no por el pecado, that they brought the offering not for sin, not because of sin, ¿verdad? Not No because por of causa sin. del pecado, not because of sin, sino por causa del conocimiento del pecado. but because of the knowledge of sin. Esto es muy importante And porque that's very important why. nosotros también, ¿verdad? We also, Tenemos temor de estar delante de Dios. we have fear to be in front of God. Entonces, la ofrenda de Jesucristo So the offering of es Jesus porque is nosotros tenemos el conocimiento del pecado. because we have the knowledge of sin. ¿Sí? Yes. Con el pecado nos trajo el temor, The knowledge of sin has brought us fear, nos trajo el temor de estar delante de Dios, brought ¿verdad? us fear to Y be in front también, of God, aparte, nos trajo condenación. and also brought us Por condemnation. eso Dios está hablando de la ofrenda de Levíticos capítulo 4. So that's why God is talking about Leviticus chapter 4. Dice, vamos a leer el versículo. I will read the verse. Dice, si alguna persona del pueblo pecare por hierro haciendo algo en contra,
de alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y deliquiere, luego que conociere el pecado que cometió, traerá una ofrenda traerá una cabra sin defecto por su pecado que cometió. And if any one of the common people sin through ignorance while he doeth somewhat against any of the commandment of the Lord concerning things which ought not to be done, and be guilty, or if his sin which he hath sinned come to his knowledge, then he shall bring his offering a kid of the goats, a female without blemish, for his sin which hath sinned. Sí, porque dice que traerá la cabra, ¿por qué? Why did they bring the goat? No porque pecó, ¿verdad? Not because they sinned, Sino porque se dio cuenta, but it's because they realized. se dio cuenta que había pecado. They realized that they had sinned. ¿Qué significa? What does that mean? ¿Cuál es el problema verdadero? What is the true El problem? problema es The darse problem cuenta del pecado, ¿verdad? is realizing the Ese sin. es el verdadero problema. That is the true Por eso Adán y Eva, ¿verdad? So Adam and Eve, Cuando Dios les hizo unas túnicas de pieles a ellos, when he made tunics of animal skin for them, túnicas de animales, ¿verdad? tunics of animal Dios, skin, Dios les hizo esas túnicas a ellos, ¿verdad? God made those tunics for ¿Por them. qué les hizo las túnicas? Why did he make those tunics? No fue porque ellos tenían frío. That's because they were cold. Ah, tenemos frío. Oh, we're cold. No, eso no era el problema. Esa no fue la razón por la que Dios hizo las túnicas. That was not the reason why God made those tunics. Sí, sino para que pudieran estar delante de Dios. For them to be in front of God. Para que ellos pudieran estar delante de Dios sin ningún temor. For them to be in front of God without Sí, fear. ese era el propósito de las túnicas, That ¿verdad? was the purpose of these El tunics. propósito de las túnicas The purpose of the tunics no era para que ellos cubrieran su desnudez. was not for them to cover their nakedness. Así parece, ¿verdad? That's what it Pero seems el, like. el fondo, ¿verdad? Lo profundo del corazón de Dios, The depth of God's heart, lo profundo del corazón de Dios, the ¿verdad? deep in God's heart. ¿Cuál era la verdadera razón de las túnicas? What was the true reason of the Las tunics? túnicas no eran para cubrirse del The frío. tunics was not to cover the cold Y aunque decimos que eran para cubrir su desnudez, ¿verdad? or cover their nakedness. Sí, aunque decimos, ¿verdad? Even though we say Pero, it, pero viendo el corazón de Dios, but seeing God's heart, ¿cuál era el verdadero propósito de Dios? what was the true heart of God? Que ellos no tuvieran temor de estar delante de Dios. That so they don't have fear to stand in front of Esta God. era la razón por qué Dios les puso esas túnicas, That ¿verdad? was the reason why God put those tunics. La razón de que esos animales murieran. The reason why those animals died. ¿Cuál era lo profundo del corazón de Dios? What was the depth of God's The heart? deepest. ¿Cuál era lo profundo del corazón de Dios? What was the deep of God's heart? Era que esas túnicas, ¿verdad? Was those tunics. Que ellos pudieran estar delante de Dios sin ningún temor. For them to not be afraid to stand in front of Que God. pudieran estar enfrente de Dios, ¿verdad? That they can stand in front Para of que ellos God. vinieran delante de So Dios that they can stand in front of sin God ningún temor, without fear, sin ninguna vergüenza, without ¿verdad? any shamefulness. Dios quería quitar la vergüenza de ellos, God wanted to take away their de su shamefulness corazón, ¿verdad? of their hearts. Del corazón de ellos, ¿verdad? In their hearts. Dios, del corazón de Adán y Eva, In their hearts. In eh, Adam and Eve's hearts. Dios quería quitar la vergüenza de ese corazón, ¿verdad? God wanted to take away the Cuando Dios les shamefulness. puso esas túnicas, So when God put on those algunos tunics animales que fueron sacrificados, from animals that were sacrificed, esas túnicas que Dios les puso a ellos, ¿verdad? those tunics, ¿Cuál era el verdadero corazón de Dios? what was the true heart of God? Para que ellos pudieran estar delante de Dios, For them to be in front of God. para que ellos no tuvieran vergüenza, For them not to be shamed. para que ellos no tuvieran temor, For them not to be para fearful. que ellos vinieran delante de Dios sin ningún problema, So ¿verdad? that they can be in front of God without, Esa era la razón, without shamefulness, para que ellos estuvieran shamefulness. enfrente de Dios, ¿verdad? So that they can be in front of Eso God. era la razón. Eso That was the era el reason. corazón de Dios, ¿verdad? That was the reason for Entonces, God. para nosotros es lo mismo también, For ¿verdad? us it's the same. Para que nosotros podamos estar delante de Dios, For us to be in front of God, Dios crucificó a su Hijo, ¿no? God sacrificed His Son. Dios hizo que su Hijo muriera en la cruz God sacrificed His Son for Him to die on the cross, para que nosotros pudiéramos estar delante de Él sin ningún so problema. that we can stand in front of Him without a Entonces, problem. ¿cuál es el problema entonces? So what is the O sea, problem? yo le explico.
I'll Aquí dice, explain. aquí están estos, este es el primer sacrificio que hubo, ¿verdad? So this is the first sacrifice that happened. Estos animales inocentes, ¿verdad? These innocent Ellos animals, no tenían pecado. they didn't have sin. Ellos murieron sin ninguna culpa, ¿verdad? They died without any fault. Entonces, la muerte de estos animales, So the death of these animals, la muerte, ¿verdad? the death El derramamiento de su sangre, and the shedding of their blood eso fue para cubrir la vergüenza, ¿verdad? was to cover their El shamefulness, miedo the fear. es producido por el pecado, ¿verdad? It is produced by sin. ¿Qué es lo que produce el pecado? So what produces sin? El pecado produce temor, Sin produces fear, produce vergüenza. produces Eh, shamefulness. Entonces, para cubrir esa vergüenza, So to cover that para shamefulness, cubrir ese pecado, to cover that sin, estos animales, ¿verdad? these animals, Inocentes murieron, ¿verdad? innocent, Por died. eso en Génesis 3, In Genesis Dios 3, nos muestra la sombra de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? God shows the shadow of Jesus. Ya, Adán y Eva pecaron. Adam and Eve sinned. Adán y Eva no pueden pararse delante de Dios Adam and Eve cannot be in front of por God causa del pecado, ¿verdad? because of sin. Pero Dios, But God, para cubrir su pecado, to cover their sin, mató unos animales inocentes, ¿verdad? killed innocent animals. Esos animales no hicieron nada. These animals didn't do anything. Incluso dice una cabra sin defecto. So a goat without blemish. Por eso acá dice, ¿verdad? Dice que says cuando here conocen el pecado, that when they realize their sin, dice que deben traer una cabra sin defecto. that they should bring a goat without ¿Qué blemish. significa esa cabra que no tiene defecto? What does that goat mean without Significa blemish? que para cubrir los defectos de Adán, To cover the defects of Adam. la cabra no debe tener defecto. That's why the goat should not have any ¿Qué nos está blemish. mostrando esto? So what is this Para cubrir showing? nuestro pecado, To cover our sins, la ofrenda no tiene que tener ningún pecado. our offering should not have sin. Sí, debe ser una ofrenda, la ofrenda debe estar limpia, ¿verdad? The offering should be Debe clean, estar perfecta. should be perfect. Por eso dice en Levíticos, dice, That's what Leviticus dice, say. una cabra sin defecto, dice. It is a goat without blemish. ¿Qué significa sin defecto? What does it mean without blemish? Está haciendo referencia a la obra de nuestro Señor Jesucristo. He is talking about the work of Jesus Para Christ. pagar por el pecado, To pay for our tenía sins, que ser alguien que no tuviera pecado, ¿verdad? he had to be someone Que without no sin. tuviera ningún defecto, He had to be someone que without fuera blemish. 100% limpio, That ¿verdad? was 100%. Solamente alguien así podía pagar por alguien sucio. Only a person like that can clean a person that's dirty. Por eso cuando vemos este animal, So when we look at this animal, Adán pecó, Adam sinned, pero but ¿quién cargó el pecado? Fue la cabra, ¿no? who carried the sin? It was the goat. Adán estaba sucio Adam was dirty, y pasando el pecado a la cabra, and passing the sin to the goat, entonces él queda limpio, ¿no es así? and he stayed clean. O sea, estamos hablando de las ofrendas de Levítico. We're talking about the offerings of Cuando la Leviticus. persona pecaba, When a person se daba sinned, cuenta que está sucia, they ¿verdad? realized that they were dirty. Traía una ofrenda, They brought an una offering, cabra a goat sin defecto, without la blemish, sombra de nuestro Señor Jesucristo. a shadow of the Lord Jesus Quiere decir que Christ. este animal And this animal no tiene ninguna culpa, ¿verdad? didn't have any Y faults. tampoco tiene faltas tampoco, ¿ah? He didn't have any Is faults. not guilty. He was not No guilty. tiene culpabilidad alguna, He was not guilty. no ha cometido ningún He pecado, didn't commit any sin, pero but está presentándose para limpiar el pecado del pecador, he was presenting himself para limpiar el to pecado, wash ¿verdad? away the sin. Por eso, cuando Adán y Eva tuvieron estas pieles, ¿verdad? So when Adam and Eve had these skins, Esas pieles, ¿de dónde vienen? where did this skin De come unos animales inocentes, ¿verdad? from? Innocent La animals. desnudez The es el nakedness símbolo del pecado. is the symbol of our sin. Para cubrir el pecado, To cover sin, our sin, unos animales tuvieron que morir. some animals had to die. Por eso, That is en why Génesis, in Genesis, en capítulo 3, chapter 3, aparece la sombra de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? it shows the shadow of Jesus. Estos animales These no animals tenían culpa alguna, were not guilty. no habían hecho nada They mal. did nothing wrong. ¿Pero por qué murieron? But why did they ¿Por die? qué derramaron su sangre? Why did they wash away their sins? Porque con sus pieles Because with their skin, cubrieron la desnudez de Adán, they covered the nakedness of cubrieron la Adam, desnudez de Eva. covered the ¿Qué nakedness. significa? What does that mean? Para cubrir el pecado To cover their sins? es
Jesucristo derramó su sangre. Jesus washed away their Jesús sins. no tenía pecado, ¿verdad? Didn't have sin. Jesús era perfecto. Jesus was Y perfect. cuando Él murió, When he died, derramó su sangre, ¿verdad? he washed away his sin. Esa justicia que Él tenía, ¿verdad? That righteousness that he had, Él se rompió su justicia de Jesús. it broke the Dios quitó la righteousness. justicia de Jesús God took away the y righteousness, nos la dio a nosotros, ¿verdad? and God gave it to us. Quiere decir que Dios nos cubrió con la justicia de Jesucristo. That God washed away our sins through Jesus. Dios nos cubrió a nosotros. God covered Dios us cubrió nuestro pecado, with our ¿verdad? sin, Con covered our sins con la justicia de Jesús, with the righteousness con of la Jesus, pureza de Jesús, with the ¿verdad? purity of Por eso Jesus. cuando Dios nos mira a nosotros, So when God sees ya us, no mira ningún problema en nosotros, he ¿verdad? doesn't see any Ya estamos problem. perfectos delante de Dios. We are perfect Y in front cuando of Dios nos mira a nosotros, When God sees estamos us, vestidos con la justicia de Jesús. we are dressed with the righteousness Ya of no hay Jesus. razón para que no estemos delante de Dios. There's no reason for us not to be in front of Dios God. quería quitar el temor de nosotros, ¿verdad? God wants to take away our Para que fear podamos estar delante de Dios. so that we can Por be in front of eso, God. That is why, mientras que vivimos nuestra vida, while we live our life, debemos de tener este conocimiento claro en nuestro corazón, ¿verdad? we need to have this righteousness clear. It's clear knowledge in our heart, ¿verdad? Por eso aquí en este capítulo de la Biblia, In this verse of the Bible, según nos habla la Biblia, ¿verdad? El pecado hizo una barrera entre nosotros y Dios. so sin made a wall between God and Eso fue lo que hizo el pecado, ¿verdad? that's what sin did. Por eso mucha gente hoy día va a la iglesia. And so a lot of people go to church. Hoy día, ¿verdad? Muchas personas van a la iglesia, ¿verdad? So a lot of people go to Ah, church. ¿Para qué van ellos a la Well, iglesia? why do they go to church? Ellos van para adorar a Dios, They go to church to worship God. worship Ellos God, van para adorar a Dios, ¿verdad? to worship Y God, adoran a Dios, and they worship pero God. dentro del corazón de las personas, But inside the people's heart, ellos tienen condenación por el pecado. they have condemnation of sin. En verdad eso está sucediendo. And that's truly happening. Muchas iglesias, ¿verdad? Many Mucha churches, gente está yendo a la iglesia, ¿verdad? many people are going to church. Y el propósito de ellos es ir a adorar a Dios. And their purpose is to worship God. Y aunque ellos están adorando a Dios, And even though they're pero worshiping en el God, corazón de ellos hay temor, ¿verdad? but inside their heart there's En el fear corazón de ellos hay pecado. that there's ¿Por sin. qué? Why? Porque aunque Jesús murió por sus pecados, Because even though Jesus washed away aunque their ya Jesús sins, los lavó, even though Jesus washed away their pero sins, ellos no han podido creer todavía. they still couldn't believe Por it. eso el pecado es una barrera, ¿verdad? So that's why El pecado es a barrier, sin es is a wall. un muro, ¿verdad? It's a Que está wall entre el hombre y Dios. between God and man. Eso es el pecado, ¿verdad? That is El sin. pecado formó un muro God's sin created a wall que nos separa de Dios. that separated us Por from God. eso, pero Dios desea que nos presentemos sin ninguna vergüenza delante de Él. But God wanted us to stand in front of Him without Que shame. el domingo que vamos a la iglesia, Sunday when we go to que cuando church, estemos delante de Dios, in front of que cuando God, estemos adorando a Dios, when we're ¿verdad? worshiping God, Cantando a Dios, singing to que God, cuando hagamos nuestras ofrendas, we do our que offering, cuando leamos la Biblia, when we read the que Bible, cuando vivamos nuestra vida, when we live our que la lives, vivamos sin ninguna vergüenza delante de Dios. that we live our lives without ¿Por shamefulness in qué? front ¿Qué es of lo God. que causa vergüenza? Why? Because what causes El shamefulness? pecado, ¿verdad? Sin. Pero ya Jesús pagó nuestros pecados. Jesus already washed away Ya our nos sin. cubrió con su sangre, ¿verdad? Jesus already covered our sin. Ya limpió todos nuestros pecados. Jesus already washed all our sins Ya, para que podamos estar delante de Dios. so that we can be in front of God. Y también así, ¿verdad? Después de haber recibido el perdón de los pecados, And after receiving the forgiveness of sin, Dios quiere que nosotros estemos libres delante de Dios. God wants us to be free from sin. Ya no ha quedado, ya nuestros pecados quedaron blancos como la nieve. That our sin is white as snow. Le vamos a leer un versículo para terminar. Let us read a verse to finish. Ya, lo voy a mostrar aquí en la pantalla. I'll show you here. Porque Él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley, los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. For he himself is our peace, who has made both one and has broken down the middle wall of separation, having abolished in his flesh the enmity, that is the law of commandments contained the ordinance, so as to create in himself
one new man from the two, thus making peace. No hay cosa más clara que la palabra de Dios. There's nothing more clear than the word of God. Ya Jesús quitó el pecado Jesus already washed away your sins. y espero que todos ustedes puedan recibir esta gracia. And I hope that all of you can receive this grace. Vamos a orar. Let us pray. Padre Dios, muchas gracias. Dear Heavenly Father God, thank you. Gracias por perdonar nuestro pecado. Thank you for forgiving our sins. Gracias por Jesucristo, Señor. Thank you for Jesus. Señor, permita que nosotros, Allow us que el resto de nuestra vida, that the rest of our life que vivamos delante de Dios to live in front of God con la ofrenda de Jesucristo, with the offering of Jesus Christ. que vayamos delante de Dios sin ningún temor. That we go in front of God without any fear. Y Dios, usted trabaje para nosotros. God, work for us. Por favor, establezca el Evangelio profundo en nuestros corazones. Please establish in our hearts. Establezca el Evangelio Establish the gospel in our hearts. profundamente en nuestros corazones. Deeply in our hearts. Que tengamos ese Evangelio correcto en nuestros corazones. We have this gospel correct in our hearts. Gracias, Señor. Thank you, Le Lord. damos las gracias por lo que ha hecho por nosotros. Thank you for everything that you have done for us. Oramos en nombre de Cristo Jesús. We pray in the name of Jesus Christ. Amén. Amen.